que más allá de las bombas atómicas, déjame decirte que nuestra vida está segura en Cristo Jesús, que nuestra seguridad está en Cristo Jesús y que cada detalle que Él ha caminado y ha establecido para que tú conozcas el día de hoy es por la finalidad de tener la eternidad con Él. Por eso Él vino hace más de 2000 años aquí a la tierra. Se limitó como tú y yo éramos limitados como infante. Usó pañales también. Tuvo dependencia de sus padres. También le dieron su papilla seguramente. Porque Él no vino a ser algo divino, sino una forma humana completamente. Hebreo va a enfocar que Él fue sencillamente tentado y probado en todo. Pero en Él no se halló imperfección, no cometió pecado. En cambio, tú y yo sí cometimos pecado. Desde Adán hasta nuestra época hemos cometido pecado. Tanto así que Pablo va a establecer que, porque cuando todos pecaron y están destituidos, separados, apartados para destrucción, son las palabras que debe decir ahí. Pero Jesús va a enfocar y va a encarnalizar su amor sublime para ti y para mí. Yo recordaba en la Pascua, cuando me meto al meollo de la Pascua y veo que con palmas lo reciben al Señor y empiezan, Hosana el que viene en el nombre del Señor Jesús, y empiezan a hacer un jolgorio, una fiesta masiva, una fiesta espléndida, porque ellos lo estaban reconociendo como el Mesías supuestamente. Pero días pasaron y esa misma multitud va a llamar a que puedan escoger a un hombre, pecador así como tú y como yo, pero con unos crímenes notorios, el cual se llamó Barrabás. Por favor, amada iglesia, acompáñame en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 27. Creo que fue la peor decisión que se cometió y que está escrito aquí en la Biblia. Mateo, capítulo 27. Esta prédica le he puesto el sustituto perfecto. Mateo capítulo 27, versículo 15. Por favor, si lo tienes, te puedes poner en pie y vamos a leer la palabra del Señor Dios. Amén. Verso 15 dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Verso 16. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunido pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelten? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vamos a orar, amada iglesia. Padre Celestial, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, instruyéndonos, hablándonos, comunicándonos, Señor, la magnitud de este suceso, Señor. Para entender y comprender, Señor, tu palabra dice: el que quiera sabiduría, pídala, Señor. Y en tu nombre lo hacemos, Señor. Para que ni un espíritu ajeno a tu obediencia, Señor, se pueda, Señor, establecer en nuestra mente el día de hoy, Señor. Libera la mente cauterizada, Señor, para entender este principio vital y básico. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Podemos tomar asiento, amada iglesia. La peor decisión se cometió un pueblo entregado. Mira, ellos eran instruidos desde el vientre de su madre. Porque desde el vientre de su madre ellos pedían a Dios por un hijo. La herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima el fruto de tu vientre. Declaraban y hablaban. Porque hoy tú sabes que el bebé siente desde el vientre de la madre. ¿O me equivoco?
todo lo que tú sientes, ya sea alegrías, el bebé lo siente, ya sea enojo, el bebé lo siente. El bebé tiene una información que tú sueltas sin darte cuenta cuando está en el vientre de su madre. Y este pueblo alababa al Señor Dios, no una vez. Tenían 7 fiestas anuales. Y esas 7 fiestas anuales no era un día, 7 días, 15 días. Donde el pueblo se preparaba y se consagraba para escuchar palabra de Dios y para cantar cánticos de alabanza. Se habían preparado de una manera tan extraordinaria para que ellos entiendan y comprendan cuando iba a venir el Mesías. Cuando iba a venir el enviado del Señor Dios. 300 profecías habían hablado desde el Génesis hasta el libro de Malaquías en su venida. De cómo él iba a nacer, en dónde iba a nacer, cómo iba a morir. Cómo iban a proclamar que él iba a venir. 300 profecías. Y ellos estudiaban, escudriñaban en las sinagogas. Y en el año 7º, como dicen el año sabático, todo el año se consagraban al Señor Dios. Todo el año. Para instruirse, para dedicarse al Señor Dios, para alabar al Señor Dios con sus familias, con sus hijos, con todo. Y Dios los bendecía en una manera tan extraordinaria. Pero ellos, en su pensamiento ajeno a lo que se refiere a la Taná judía, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, las Escrituras, los Salmos, los profetas, estaban escritas estas cosas, pero ellos habían añadido otras más. Y su Mesías de ellos, que habían distorsionado, era un caudillo militar que iba a liberarlos a ellos del yugo del opresor de aquel momento. En aquel momento estaba el Imperio Romano. En el año 135 antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, este pueblo se rebeló frente a este imperio, inspirado porque la familia de los Macabeos años anteriores se habían enfrentado a Antíoco IV Epifanes con el imperio griego y habían hecho huir a Antíoco IV Epifanes. Por eso en el 135 se enfrentaron un supuesto Mesías, un caudillo militar. Es donde viene el emperador Aníbal y los vence. Más de 2000 crucifixiones. Asesinaron a muchos judíos en crucifixión. Y les puso el nombre ya no de Israel, sino de Palestina. Palestina significa Filistea. ¿Quiénes eran los enemigos de los israelitas o de los judíos? Filistea. Para que veas y entiendas la magnitud de esto, se levantaron a través del tiempo, antes que venga Jesucristo, 37 a 38 Mesías, supuestamente. Y el intercambio perfecto era este Barrabás, tipificado como un líder político y militar para el pueblo judío de aquella época. Era muy famoso por el Imperio Romano, como hemos empezado a leer. Era conocido este hombre. En Marcos capítulo 15, 7, hay un mayor alcance de este hombre, Barrabás. Dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso, con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Ojo, los que morían en la crucifixión, que era la máxima pena capital, era no personas que eran mentirosos, ladrones, no, que habían ido contra el imperio, porque el delito era sedición, terrorismo,
Así que Barrabás merecía morir por lo que él había provocado y había sido sentenciado para morir. Juntos con sus compañeros en la cruz del Calvario vas a ver a dos que acompañaron a Jesús. Ellos eran los compañeros de Barrabás. Ellos estaban engañados porque pensaban y creían en su mente que de esa forma era la voluntad del Señor Dios de liberar a su pueblo. Por eso vas a escuchar a uno de ellos: si eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Porque ellos pelearon con su caudillo que era Barrabás. Ellos morían por Barrabás. Puedes ver en el Medio Oriente, han asesinado a un líder político de guerra. ¿Y cómo están sus discípulos? No enfrentando al Medio Oriente solamente. Atención, déjame decirte que Barrabás no estaba dispuesto a morir por ellos. Porque como líder tenía la oportunidad de seguir libre. Porque Pilato empieza a decir: ¿a quién quieres que libere? Al pueblo, porque era la costumbre que se daba en la Pascua de liberar a un pueblo. Y como Pilato era enfermo del poder y era enfermo de ser aceptado, puso esta regla: ya, ¿a quién quieren que libere? A Barrabás, aunque él sabía que era un villano, un asesino, un criminal. O a este Jesús que ustedes dicen el Cristo. Y el pueblo que días antes había alabado al nombre de Jesús, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, había aplaudido, había cantado, se había regocijado, ese mismo pueblo estaba pidiendo a Barrabás. Jesús no profirió ni una palabra, porque él sabía que era el sustituto perfecto. Barrabás sencillamente le dio igual y aceptó el cambio. Jesús fue sentenciado. Es ahí donde uno empieza a entender o a comprender y decir: yo debí morir en esa cruz. Si tú y yo hubiéramos muerto en esa cruz, el resultado no hubiera sido el mismo. No hubiera sido el mismo. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos pecadores y somos merecedores de la ira de Dios, del castigo eterno. Todos nosotros, sean los labios, los pensamientos, las acciones. No hubiéramos tenido ese resultado que logró Jesús. Y fue en la hora exacta que él debió estar ahí. En la cuarta vigilia fue apresado. No durmió toda la noche. Fue golpeado, avasallado de una manera tan sangrienta. Isaías 53 va a decir que por nuestras rebeliones, nuestros pecados, él fue muerto. De tal manera y tan desastrosa que los judíos de aquella época leían el libro de Isaías, los salmos, los profetas, pero no entendían este conocimiento. Mira lo que significa Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre. ¿Hijo del Padre? Si tú estudias un poco la cultura judía, te vas a dar cuenta que ellos solamente llamaban Padre en público a alguien. Y ese alguien era Dios. Barrabás significaba hijo del Padre. Y habían dos en la cruz, colgados, sin un caudillo, sin un amigo, porque ellos daban el todo por el todo. Por eso uno va a decir: bueno, si eres el Mesías, yo ya no creo en los Mesías. Di todo de mí. Peleé contra este régimen, con este imperio. ¿Y qué conseguí? Que mi líder, mi ejemplo a seguir, me abandonara a la primera. Por eso, si eres tú el Cristo, ya no acepto promesas. Quiero ver, con tocar palpable.
sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Total, Barrabás ya se fue. Mas el otro, que había luchado de igual que su compañero, le callaba la boca diciendo, ¿no tienes temor de Dios? Se estaba refiriendo a Jesucristo. Lo estaba aceptando como Dios. Estaba sufriendo la misma sentencia de muerte, en la soledad, en la agonía. Pero en esa agonía encontró al Cristo de la gloria y lo miró a los ojos, y Jesús le miró a los ojos y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le da una promesa que simplemente va a enmarcar algo profético. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué era el paraíso? El Hades, el Seol, era el lugar de los muertos, que estaba dividido en dos partes. El lugar de tormento donde estaban todos los rebeldes que habían muerto según a sus obras y que no les interesaba nada de arrepentimiento. Y el seno de Abraham estaban todos los héroes de la fe que tú conoces y que yo conozco. Estaba Abraham. Ese seno de Abraham se le conocía como el paraíso. En el paraíso ellos eran consolados, reconocidos, porque por lo menos habían tratado de cumplir la ley. Pero estaban en el imperio de la muerte. Jesús le estaba dando una promesa en medio de su soledad a este hombre. Era el sustituto perfecto. Porque tú y yo, cuando estamos en la soledad del cuarto, en la soledad del matrimonio, en la soledad de la juventud, de la adolescencia, ¿cómo nos sentimos? ¿A quién vemos? ¿Tenemos ganas de vivir? ¿Tenemos esperanza de seguir luchando? ¿O sencillamente ya no confiamos en nadie? Jesús nos le estaba prometiendo, ¿sabes qué? Voy a hacer un milagro y te vas a salvar y vamos a tener una vida continua y vas a predicar a mucha gente, vas a ser de gran testimonio, aunque lo hubiera hecho. Si no lo marcó para que tú y yo entendiéramos que no es por las obras que el hombre se salva, es por el sacrificio y el amor que se mostró en la cruz del Calvario de Jesucristo, no de nadie más. Cuando los líderes te fallen y tú piensas que estés solo, mira al Cristo que vio en la cruz del Calvario este hombre y dijo, wow, lo encontré, es demasiado tarde, pero lo encontré. No fue demasiado tarde, porque Dios preparó el tiempo, el momento para que este hombre se encontrara con el Señor Dios y Él lo glorificara en la cruz del Calvario. El sustituto perfecto era aquel Jesucristo. Él murió, Él entregó su vida. La muerte no lo pudo contener, dice las cartas paulinas, no lo pudo contener. Él pone su vida y también la vuelve a tomar. Nunca fue aprisionado por la muerte. Nunca. Él descendió a los dominios. Le quitó el imperio de la muerte, el poder, la potestad, todo, la autoridad. Lo vas a ver en Mateo capítulo 28, 17 al 20. Muchas gracias. Que Jesucristo logró lo que el hombre había roto desde Edén, desde Adán. Había reconciliado al hombre. Pero sencillamente el hombre tenía que hacer algo. No solamente es creer, es recibir, es aceptar a Cristo. Aceptar lo que Él está poniéndote el día de hoy. No es vivir a tu forma, a tu pensar, sino a la forma y al pensar de Cristo Jesús. Si Él se mantuvo firme, ¿por qué tú y yo no nos podemos estar firmes?
¿Por qué no nos podemos consagrar al Señor Dios? ¿Por qué no solamente venimos aquí a buscar a Dios, sino también en nuestros hogares? Mostramos al Cristo de la gloria en los lugares que estemos, predicando, hablando de Cristo a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, aún de nuestro hablar, decir que Cristo reina siempre. El sustituto perfecto murió por ti y por mí para la eternidad, para la salvación. Nos salvó del infierno, del trono blanco, donde se va a juzgar por las obras de los hombres, y nadie se salvará en ese trono blanco. Nadie. ¿Sabes cuántos mueren diariamente? Por minuto mueren entre 2 a 8 personas. 36 millones de personas anuales mueren. En cualquier índole, ya sea accidente, enfermedad, de cualquier tipo, mueren las personas. ¿Cuántos enrumban a una eternidad sin Cristo Jesús? Y solo hay una iglesia que no solamente es educada para aprender verdades y principios de la vida cristiana, sino para proclamar el reino de Cristo, para hablar de Cristo a todas las naciones de la tierra. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, cuando la maldad se multiplica, la gloria de Dios se muestra con mayor esplendidez. Eso es lo que Cristo quiere que tú hagas el día de hoy. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Vive conforme a su voluntad. Pero, ¿cómo puede hacer? Búscalo constantemente. No somos perfectos, pero estamos en un camino de perfección. Y día a día estarás mejorando en la versión que Dios depositó en ti, en el varón perfecto, creado a imagen y semejanza de Jesucristo. De esa forma hay que ser esos anunciadores y hacer valer lo que se llama el sustituto perfecto en la vida de las personas que necesitan aquel que da la vida por uno mismo. Porque si Cristo no hubiera muerto por nosotros, nada hubiera pasado, ni un resultado favorable para el hombre. Recuerda muy bien, empieza a presentar a todos tus amigos, compañeros, familiares, a este sustituto perfecto. Muchos han sido defraudados incluso por sus padres, por sus tíos, por sus mentores. Hay muchos que están renegando, aún de la familia o de la condición social que cruzan. Pero hay un Cristo de la gloria que toma el lugar que a alguien no le interesaba y se encuentra con esos dos malvados, rateros, como lo quieras llamar, senderistas, terroristas, para decir, estoy contigo y te acompañaré. Mira lo que pasó, terminando con esto. Mueren. Todos mueren. Un eclipse se forma. Los romanos los verdugos tienen que cerciorarse que están muertos. Ven a Jesús, Jesús ya había muerto. Pero ven a los otros dos, todavía estaban agonizando. Agarran una comba, un martillo, y le dan un golpe en los pies para que terminen de morir. Judas por ese momento también se mata. Llegan al Hades, al Seol. Pero Jesús estaba ahí ya. Lo ve a Judas, Judas no puede alzar la cabeza, está atormentado. Ve al que no se había arrepentido, pero ve a este que se había arrepentido. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Lo abraza. Vamos, yo lo que prometo lo cumplo, vamos. ¿Tú quieres conocer el paraíso? Vamos. Dios lo llevó no solamente al paraíso, sacó la cautividad. El imperio de la muerte ya no iba a producir nada en los hijos de la fe. Se llevó a Abraham y a todos los hombres y mujeres de la fe.
incluso a este hombre, que toda su vida hizo y tomó malas decisiones, pero en el último round, en el último momento, tomó la mejor decisión que tú y yo podemos tomar: aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahí está en los cielos con Él. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos.